Muy buenas con todos, bienvenidos a un video más donde resolveremos ejercicios de geometría plana. El siguiente ejercicio a resolver nos pide calcular el ángulo APC de la figura que se muestra en pantalla. Para aquello también se nos detalla los siguientes datos. El ángulo A es igual a 16 pi radianes dividido para 45 y también se conoce el valor del ángulo B, el cual es igual a 21 radianes dividido para 90. Lo primero que se va a realizar es la conversión de los ángulos que nos da el ejercicio de radianes a grados. Para aquello se debe realizar la siguiente multiplicación al ángulo que tenemos en radianes. Se le multiplica 180 grados dividido sobre pi. Como sabemos, pi es igual a 180 grados. Al efectuar la multiplicación de dicho valor, se obtiene que el ángulo A es igual a 64 grados. El mismo procedimiento realizamos para convertir el ángulo B dado en radianes. Se multiplica 180 grados dividido para pi radianes. Esto nos queda que el ángulo B es igual a 42 grados. Una vez convertidos los ángulos de radianes a grados, proseguimos ubicando los ángulos dados por el ejercicio en la figura que se muestra en pantalla. Escribimos el ángulo A de 64 grados, el ángulo B de 42 grados y por último el ángulo que se nos pide hallar, el cual lo vamos a identificar por X. Para calcular el ángulo X analizaremos el triángulo CEP. Si observamos este triángulo, se tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados, y dos ángulos que desconocemos. Uno de estos ángulos lo llamaremos ángulo C, mientras que el otro ángulo lo nombramos ángulo Y. Ahora, si realizamos la suma de los ángulos internos del triángulo CEP, sabemos que esta suma es igual a 180 grados. Si a esta ecuación realizamos el despeje en función de y, en otras palabras, si queremos dejar expresado a que es igual y, se obtiene que y es igual al ángulo de 180 menos el ángulo de 90 grados y menos el ángulo C. Es decir, y es igual a 90 grados menos las medidas del ángulo C. Esta ecuación la llamaremos como ecuación 1, la cual la escribimos para utilizar más adelante. Una vez que hemos expresado a qué es igual el ángulo Y, también podemos declarar que el ángulo Y es suplementario del ángulo X. Esto quiere decir que si sumamos los ángulos X y el ángulo Y, esta suma es igual a 180 grados. Si a esta ecuación la expresamos en función de X, se obtiene que X es igual a 180 menos el ángulo Y. Si a esta ecuación utilizamos la ecuación 1 para expresar Y, tenemos que el ángulo X es igual a 180 grados menos, entre paréntesis, 90 grados menos el ángulo C. Al realizar las operaciones pertinentes se determina que X es igual a 90 grados más el ángulo C. La ecuación de X la llamaremos ecuación 2 y la anotamos para usarla más adelante. Si observamos esta ecuación 2, notamos que para conocer la medida del ángulo X es indispensable hallar el ángulo C. Para conocer el valor del ángulo C, se debe analizar el triángulo ABC, del cual notamos que se conoce dos de sus tres ángulos internos, el ángulo de 64 y 42 grados. El ángulo que se desconoce su medida la nombramos como ángulo C1. Efectuamos la suma de los ángulos internos del triángulo ABC, es decir, el ángulo de 64 grados más el ángulo de 42 grados más el ángulo C1. Toda esta suma la igualamos a 180 grados. Se realizan las operaciones debidas y nos da que C1 es igual a 74 grados. Escribimos dicho ángulo en el triángulo ABC como se muestra en pantalla. Si observamos el ángulo C1 de la figura, podemos visualizar que se encuentra dividido de forma simétrica o igual. Quiere decir que a 74 grados está dividido para 2. En otras palabras, el ángulo C1 está dividido para 2 y estos dos ángulos fue anteriormente nombrado como C. Entonces podemos decir que el ángulo C es igual a 37 grados, como se ilustra en pantalla.
Una vez encontrado la medida del ángulo C, podemos reemplazarla en la ecuación que anotamos con anterioridad. El ángulo X es igual a 90 grados más el ángulo de 37 grados. Por lo tanto, concluimos que el ángulo X es igual a 127 grados. Si recordamos, el ángulo X es igual al ángulo APC. Por lo tanto, ya hemos calculado la medida del ángulo X que nos pide el enunciado. El siguiente ejercicio que vamos a resolver nos pide calcular el ángulo E de la figura que se muestra en pantalla. Los datos que nos da son los siguientes. Nos dice que el ángulo C es igual a 50 grados, el ángulo EAB es igual a 70 grados y el ángulo BDC es igual a 60 grados. Por último, el ángulo BAC de 30 grados. Comenzamos escribiendo el ángulo C, ángulo EAB en la figura. El ángulo BDC, el ángulo BAC y el ángulo que nos pide hallar su medida, el ángulo E. Este ángulo lo vamos a representar por una X. Para hallar la medida del ángulo X se debe analizar el triángulo ADE. Si nos fijamos en el ángulo EAB de 70 grados, este se encuentra comprendido por el ángulo BAC de 30 grados, lo cual si le sumamos el ángulo EAD nos debe dar 70 grados, es decir que el ángulo EAD es igual a 40 grados. Escribimos el ángulo en la figura del problema. Ahora, si nos fijamos en el ángulo ADE, podemos observar que el ángulo de 60 grados está opuesto por el vértice. En otras palabras, el ángulo ADE es igual a 60 grados, lo cual escribimos en la figura. Hasta este punto hemos hallado dos ángulos internos del triángulo ADE. Para calcular la medida del ángulo X, utilizamos la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Se suma el ángulo de 40 grados más el ángulo de 60 grados más el ángulo X. Toda esta sumatoria es igual a 180 grados, lo que nos da que X es igual a 80 grados, es decir que el ángulo E es igual a 80 grados. Si te gustó el video, no te olvides de suscribir al canal para seguir viendo más videos como estos.